Amados hermanos, pues vamos a iniciar nuestro culto de este 5 de septiembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo que ya todos tenemos nuestro boletín de manera digital, y si no, pues todo se va a estar proyectando. Dice la palabra del Señor así: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Comenzamos nuestro culto en el nombre de Dios, a quien alabamos con gozo en esta su casa, en el nombre de Jesús, quien nos da su paz para hallar bienestar familiar, en el nombre del Espíritu Santo, quien nos reúne en comunidad para celebrar y reafirmar nuestra fe. Amén. Tendremos un momento de preludio para tener nuestra meditación personal en silencio. Vamos ahora, amados hermanos, a buscar el himno número 3, Al trono majestuoso. Bueno, hermanos, pues nos unimos en la oración de invocación. Está ahí impresa y también está proyectada. Vamos a unirnos. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra que ilumina nuestra oscuridad y nos hace apreciar la redención que encontramos en Jesucristo. Danos de tu presencia cada día, llénanos de tu sabiduría y comprender tu mensaje de amor. Por Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Vamos a entonar ahora, hermanos, el himno número 69, Salvo en los tiernos brazos. Los tiernos brazos
Vamos ahora a tener el llamado a la adoración. Vamos a tener esta lectura de manera alternada. Vamos a iniciar. Señor, nos amas y en tu Hijo nos diste vida eterna. En nuestra vida imperfecta, manchada por el pecado, haz tu voluntad para que por tu gracia reflejemos la gloria de tu poder. Señor, seguros de que conoces nuestro corazón, danos fe, ánimo y esperanza, haciéndonos un pueblo unido, justo y lleno de fe. Señor, deseamos servirte con amor. Nada se compara a ti en pureza, justicia y verdad. Que tu luz disipe las tinieblas de nuestro ser, restituye nuestra vida, danos una mente nueva, pura y motivada para servirte dignamente. Dios de amor, continuamente nos alejamos de tus propósitos, el pánico nos agobia, perdona la poca fe y gran desconfianza. Ayúdanos a recordar que contigo somos más que vencedores. Todos, Señor, perdona cuando damos la espalda al dolor humano. Ayúdanos a vivir en armonía y santidad delante de ti. Anímanos a confrontar la opresión y ofrecer nuestras manos para construir una nueva sociedad donde el pan sea para todos, la paz sea sinónimo de justicia y el amor triunfe sobre el odio. Ayúdanos a ser protagonistas de esta nueva creación, comenzando con nosotros mismos en la intimidad del corazón. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, pues vamos a continuar alabando a nuestro Señor. Vamos a tener este tiempo de alabanza y vamos a entonar los siguientes himnos, el himno número 175 y el 176 de nuestros himnarios, y también se estarán proyectando. Vamos a iniciar con el himno 175, A Jesucristo ven sin tardar. Entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Continuamos, hermanos, alabando a nuestro Dios con el himno 176, con voz benigna. Te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en paz.
bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar, tanto amor, hasta sus plantas bendice hoy trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Amén. Damos gracias, Señor, porque nos permite poder entonar estos himnos para su gloria. Y continuamos, amados hermanos, hermanas, vamos a tener nuestra lectura bíblica de manera alternada, ubicada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y vamos a leer del 24 al 37 de manera alternada. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Marcos capítulo 7, del 24 al 37. Vamos a leerlo de manera alternada, uniéndonos en el versículo número 37. La palabra del Señor dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos, ahora es el momento de la administración de la palabra. El título de este sermón, Una fe sanadora, y pues recibimos a nuestro superintendente, el pastor Narciso Cortés, para que él nos va a exponer la palabra del día de hoy. Gracias, pastor. Hemos cantado a nuestro Dios, hermanos. Hemos orado también para pedir su dirección en esta reunión. Y con gusto, hermanos, y con un gran privilegio, podemos ahora compartir entonces la palabra de nuestro Dios. Hoy nos encontramos desde nuestro templo, Casa de Dios, aquí en Panotla, Tlaxcala, y celebramos al Señor, hermanos, la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. El evangelista Marcos, para mucha gente, para muchos autores, muchos biblistas, el primer evangelio escrito, hermanos, y que algunos de los autores proponen que tanto Mateo como Lucas toman en cuenta algunas ideas del evangelista Marcos para sus escritos, nos presenta dos eventos extraordinarios que nos afirman y nos recuerdan que una fe puede mover la mano de Dios. Empiezo, hermanos, esta reflexión diciéndote que no son los problemas, no son las enfermedades, no son las adversidades las que conmueven, hermanos, el corazón de Dios. Algunas veces nos presentamos a Dios diciendo: ay, Señor, me duele y siento y
y con una cara incluso, hermanos, de tristeza y una cara de dolor. Y puedo decirte, hermano, que el Señor no mira, hermanos, ese sentir, hermano, que tiene tu rostro, que tiene tu cuerpo. No que no le interese. Claro, hermanos, el Señor le interesa siempre lo que está sucediendo con nuestras vidas. Pero no se trata de mostrarle tu dolor, de mostrarle, hermano, tu aflicción, sino de mostrarle tu fe. ¿Cuánto estás confiando en el Señor? Porque puedo decir entonces, hermanos, que la fe es quien mueve la mano de Dios y no necesariamente nuestros problemas, porque si fueran nuestros problemas, hermanos, nosotros tenemos un montón a veces de dificultades que viene el Señor, podría decir, este hermano, este hijo tiene muchas cosas, le atenderé de inmediato. Pero no, hermanos, es nuestra fe la que mueve la mano poderosa de Dios. En algún momento también, hermanos, he referido lo siguiente: quien quiera bendición de Dios no espere con los brazos cruzados, no espere diciendo a ver a qué hora llega, sino, hermano, más bien haga lo que le toca para alcanzar la bendición de Dios. Todo viene de su mano, por supuesto que sí, pero eso, hermanos, no significa que debemos minimizar la tarea que tenemos nosotros al saber que Dios premia la constancia, el valor y, por supuesto, observa nuestra fe al acercarnos a Él. Así es que, hermanos, si quieres una bendición, ven por ella. Si quieres un milagro de parte del Señor, ven por Él, hermano. No esperes allá a ver cuándo llega, no, hermano, búscalo. Busca esa gran bendición de Dios. Los personajes de los que hoy hablaremos, hermanos, ambos tienen esa cualidad. Buscan donde está Jesús. Incluso, hermanos, interrumpen su descanso, interrumpen su quietud, porque ellos decidieron buscar al Maestro. La mujer sirofenicia lo buscó, hermanos, de manera particular. Los otros, hermanos, el otro personaje, este joven tartamudo, hermanos, y sordo, le acompañaron para buscarlo. Pero los dos, hermanos, tienen esta cualidad: buscaron la bendición, buscaron lo que querían. Muchos de nosotros decimos, no, yo sí espero mucho de Dios, pero lo esperas sentado, lo esperas, hermano, sin orar, sin buscar en la iglesia. Confío en Dios, sí, hermano, busca tu bendición. Jesús quería descansar de todo el ajetreo que pasaba o que vivía en Galilea y otras regiones. Y entonces, hermanos, se fue a refugiar a dos regiones que no propiamente eran de su cultura, su contexto, y que en realidad era muy poco conocido en esos lugares, Tiro y Sidón. Pero hasta en esos lugares, hermanos, no dejó de buscarle la gente que en verdad tenía necesidad. Y entonces se cumple la palabra de nuestro Dios cuando hemos escuchado: porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hasta en esos lugares, hermanos, donde el Maestro se iba a descansar, hasta en esos lugares donde era poco conocido, la gente que en verdad tenía necesidad vino y lo buscó. Cuando nosotros tenemos alguna necesidad, hermanos, lo primero que tenemos, por supuesto, es nuestra casa. Allí doblar nuestra rodilla, pero no se te olvide que hay un templo, hermano, que hay un templo donde tú puedes venir y también, hermano, buscar al Señor, porque en este lugar la presencia de Dios también habita, hermanos. Alguien podrá decir, sí, pero Dios está en todos los lugares. Yo lo creo, pero les he dicho, hermanos, en algún momento que esa es la verdad más utilizada por el enemigo para distraer a sus hijos, a los hijos de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque como creemos que Dios está en todo lugar, entonces decimos, si Dios está en todo lugar, desde aquí le busco. Y poco, hermanos, en muchas ocasiones se hace el esfuerzo de ir a la casa de Dios, de doblar nuestra rodilla, de orar. Ahora, hermanos, la situación tal vez no lo permite como antes, pero no me dejarán mentir que el espacio o el culto más reducido que hay en nuestras iglesias en muchas ocasiones, el culto de oración. Vienen a los cultos dominicales, muy bueno, vienen a los estudios a veces, pero el culto de oración, hermanos, a veces es muy pequeño. La cadena de oración, hermanos, a veces nos cuesta completarla. El culto de oración, hermanos, o la media velada de oración, a veces somos los mismos los que siempre estamos. De allí, hermano, entonces, ¿qué te digo? ¿Quieres bendición de parte de Dios? Búscala y sabes dónde encontrarla, hermanos. Recordando un poco el contexto, la mujer no era judía,
Y Jesús usó una parábola para dejar en claro que su ministerio era primeramente para los judíos. Así que la fe de la mujer en el poder de Jesús no fue pasado por alto, sino que le otorgó un milagro. Seguramente ya has escuchado en algún momento la razón por la que Jesús responde, quizá a nuestro entender de una manera áspera, a esta mujer en necesidad. Solo te recuerdo dos motivos, hermanos. El primero, era una mujer no judía, y el ministerio de Jesús, como dije hace un momento, en principio, era solo para este pueblo escogido por el Padre, pero creo, hermanos, que la razón principal es la siguiente. El Señor Jesús nos quería demostrar que su favor se puede extender a todo aquel que le busca y que le busca de verdad. Por lo tanto, en esta primera historia, hermanos, de la mujer sirofenicia, antes de resaltar toda la cultura, el contexto y por qué se dicen estas palabras de parte de Jesús, quisiera resaltar, hermanos, la actitud de esta mujer que busca a Jesús en su necesidad. Porque hay cosas muy particulares, hermanos. En primer lugar, que como lo he estado diciendo desde un principio, en verdad decide buscar al Señor. Y esa es la primera cualidad. Esta mujer, hermanos, busca al Señor porque sabe que en Él puede encontrar respuesta. Como dije al inicio y como lo he venido repitiendo, ¿quieres bendición? Búscala y no estés cruzado de brazos, no te va a llegar. A veces decimos, hermanos, pastor, ore porque no tengo trabajo. Yo puedo orar con mucho gusto, pero yo no necesito, hermanos, del pastor para que interceda por mí. El que intercede por mí es Cristo. Y yo le puedo platicar directamente mis problemas a mi Dios, al Todopoderoso. No estoy diciendo que dejaremos de orar por ti, pero busca al Señor, hermano, cuando tienes una necesidad, cuando quieres una acción de gracias, cuando tienes, hermano, el deseo de entregarle a Dios lo que quieras, hermano, que tu corazón traiga, búscale de todo corazón. Muévete y ve por lo que anhela tu corazón, sabiendo que en primera instancia, culturalmente, esta mujer no iba a ser beneficiada. Simplemente, hermanos, se arriesgó, lo dijo y buscó al Señor. Esta es la primera característica que debo resaltar de esta mujer. Segunda, hermanos, lo hace con humildad. Dice así la palabra, luego que oyó de él, vino y ¿cómo lo hizo, hermanos? Se postró a sus pies. Esto nos habla de dos cosas, hermanos. En primer lugar, le creyó al Señor, porque tan solo, hermanos, con haber escuchó tal vez Ciro y Tidón, dicen más o menos, hermanos, los biblistas, que aproximadamente estaba a 45 kilómetros de Galilea, creo no tan lejos entonces, hermanos. Por lo tanto, tal vez en esta misma comunidad se había escuchado, hermanos, ya de nuestro Señor Jesucristo, allá, hermanos, en Galilea y en toda la Decápolis también, como menciona la palabra. Sin embargo, entonces, hermanos, que esa palabra, esos argumentos o estas ideas que escuchó esta mujer le hizo creer en el Maestro, aún sin verlo, aún sin conocerlo. Vino y se postró a sus pies, le creyó al Señor. Y dos, una gran humildad, pues tan solo por el oír ya sabía que estaba segura, hermanos, que algo extraordinario podía pasar en su familia, en su hija que estaba endemoniada. Y vino y se postró a sus pies en señal de humildad. Esta mujer entonces busca al Señor, lo hace con humildad, pero también lo hace con decisión. No vino para decir, a ver si Jesús puede medio ayudarme en este problema, a ver si medio se puede solucionar esta crisis. Llegó ante el Maestro con decisión y le dijo directamente lo que buscaba: Señor, echa fuera de mi hija ese demonio. No se anduvo por las ramas, como decimos, hermanos. Llegó con decisión para decirle: arranca de mi hija ese problema, esa maldad, esa enfermedad que está sobre su cuerpo. Y creo que también eso es importante en nuestros tiempos, hermanos. Llegar al Señor con ese deseo de búsqueda, llegar al Señor con humildad, pero también con decisión, hermanos. Con decisión, diciendo, hermanos, hablando al Maestro lo que nuestro corazón en verdad necesita. Jesús le respondió: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. La respuesta de Jesús, hermanos, a mi entender, tal vez no es la que quería escuchar la mujer, pero no se quedó con ella, sino pone a prueba su fe y lo hace
también, hermanos, con determinación. Esta es la cuarta cualidad que resalto de esta mujer. Se acerca al maestro con sabiduría y con determinación. Perrillo, hermanos, en el contexto judío, no solo o no necesariamente se refiere a un animal que anda por las calles comiendo lo que encuentre. Se refiere a una pequeña mascota, hermanos, dice el comentarista William Barclay, y que lo que Jesús intentaba decir a esta mujer es explicarle que su prioridad en ese momento era alimentar a los hijos, es decir, enseñar a sus discípulos, y de ninguna manera se podía permitir que alguien más interrumpiera ese alimento para los discípulos o para sus hijos. Por lo tanto, hermanos, es como decir, estamos comiendo en casa, por más que sea querida una mascota, aunque en estos tiempos no sé si suceda eso, porque algunos dan mucha prioridad a la mascota, pero la idea, hermanos, que esto refiere es, si estás comiendo en casa, están comiendo tus hijos, por ahí llega tu perrito, tu gatito a hacerte alguna intención de que quiere comer, creo, hermano, que no le dirías a tu hijo, bueno, después te atiendo a ti porque voy a atender al perro, no te atiendo a ti porque voy a atender a la mascota. Esa era más o menos la idea, hermanos. No íbamos a permitir, o Jesús no podía permitir, que una distracción de una mujer, ni siquiera judía, le interrumpa, hermanos, en el alimento que estaba destinado para sus discípulos. Eso, hermanos, es lo que en general podríamos entender de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo para esta mujer. Pero, hermanos, la mujer no discutió, la mujer no se puso al tú por tú con Jesús como algunos lo piensan. La mujer, hermanos, simplemente usó los mismos términos que Jesús estaba usando. Y le dijo, sí, Señor, yo lo entiendo, y estoy dispuesta a que me consideres una interrupción, siempre y cuando reciba la bendición de Dios. Es como cuando tú vas a una larga fila, hermano, para recibir una bendición y dices, no me importa cuánto esperar. Sí, pero primero van a pasar cierta gente, ciertas personas, no me importa cuánto voy a esperar lo que me toca. Esta mujer, hermanos, tiene ese pensamiento. Sí, Señor, yo entiendo que tú estás ocupado en los discípulos, en los judíos, pero no me importa. Yo aquí voy a estar esperando y si consideras que te voy a interrumpir, lo voy a hacer, pero espero mi bendición. Esto, hermanos, es muy, muy especial para el Maestro. Por irónico que sea, muchos judíos perdieron la bendición y la salvación de Dios porque rechazaron, hermanos, el mensaje o rechazaron a Jesús, mientras que muchos gentiles encontraron la salvación reconociendo al mismo Maestro. Esto es lo que refiere, hermanos, nuestro mismo Señor Jesucristo después de esta mujer que dijo, no me importa esperar y que me consideres una interrupción. Por esta palabra, ve. El Señor halló tanta fe en esta mujer que le agradó la interrupción, que simplemente dijo, esta es una fe verdadera, y por ello su hija fue sana en ese momento, hermanos. La siguiente historia también es muy peculiar. Le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. En esta historia, hermanos, es la gente que ama a este sordo mudo, quien probablemente escuchó el mensaje del Señor y su gran poder y lo traen a Él, porque saben que algo extraordinario puede pasar. Al hacer la curación o al hacer el acto del milagro, hermanos, o la sanación de este hombre, realiza acciones muy significativas, más que las de costumbre. Dice la Escritura que metió sus dedos en sus oídos, y esto, hermanos, yo lo entiendo así, como para abrirle sus oídos a lo que debía escuchar a partir de hoy. Escupió y tocó su lengua, como para desatársela y capacitarla para las alabanzas divinas. Ahora, debo aclarar lo siguiente. Estos dos, hermanos, eventos muy simbólicos que Jesús hace, no eran causas que físicamente contribuyeran a la sanidad del hombre, no lo necesitaba, hermanos. Jesús podía tocarlo o decir, eres sano, y era suficiente. Entonces, hermanos, para mí, estas dos acciones que Jesús hace, tiene que ver con señales y símbolos
que corroboraban la fe del enfermo y de quienes lo habían traído a él. Pero particularmente, hermanos, estas dos señales tienen que ver con la profecía que se había declarado de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Por ejemplo, hermanos, Isaías 35, cuando refiere: el sordo oirá y la lengua de los mudos cantará. Por lo tanto, hermanos, para un servidor, esta forma tan peculiar de sanidad nos mostraba una vez más que Jesús era el Mesías, hermano, y que entonces había abierto los oídos del sordo y había soltado la lengua de los mudos para cantar alabanzas a nuestro Dios. Estas historias, hermanos, son muy particulares en el libro o en el evangelista Marcos. Pero en resumidas cuentas, no podemos obviar que estos dos personajes, un hombre y una mujer, sea que fueron o los llevaron, ambos llegaron con fe y por ello fueron sanados. Por eso podemos decir, esta es una fe sanadora. Qué privilegio tenemos los hijos de Dios al saber que Él mira nuestra fe y escucha nuestra oración. Y si le pides, te dará. Y si le tocas, te abrirá. Y si le buscas, encontrarás, hermanos. Pero la clave, hermanos, es mostrarte ante el Señor con fe. No llenando, hermano, tu lista de peticiones o de problemas, porque los problemas no conmueven la mano de Dios. No estoy diciendo que no le interese, pero al Señor, hermano, le demuestras cuánto confías en Él, no con tantos problemas, sino con una fe verdadera que puede, hermanos, lograr que la mano de Dios se mueva para tu beneficio y puedas recibir lo que tu corazón desea. Que Dios te guarde, que Dios sea contigo. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y poder entender, Señor, lo que siempre has tenido preparado para nosotros. Te ruego, Padre, que tu misericordia descienda sobre tu iglesia y que a través de esta palabra puedan meditar siempre en sus corazones y en sus caminos para entregarte a ti honra y gloria. Y te decimos, como también tus discípulos, Señor, aumenta nuestra fe para recibir todo aquello que a través de nuestra fe podemos conseguir confiando en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Damos gracias, Señor, por la palabra expuesta. Alabamos al Señor porque sin duda alguna, pues el Señor busca esa fe en cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro superintendente, porque nos ha compartido esta palabra del día de hoy. Continuamos, amados hermanos, hermanas, con nuestro orden de culto. Vamos a tener el ofertorio y tenemos ahí también ya el texto que vamos a unirnos en la lectura, y posteriormente estaremos entonando el himno Por tu bondad, mi buen Señor. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor así: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16b al 17. Vamos a entonar este canto para poder también así hacer la colecta de nuestras ofrendas. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con nuestros avisos y saludos. Bueno, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que pues cada domingo siguen esta transmisión. Agradecemos al Señor por sus vidas, también agradecemos por cada uno de los hermanos, hermanas que pues han compartido de lo que el Señor les ha dado para poder compartir con nuestros hermanos en la sierra. Agradecemos a cada una de las iglesias que también ya están siendo pues partícipes para poder hacer la recolección de estos víveres, y pues agradecemos al Señor por ello, hermanos. También pues damos gracias a Dios porque el día de hoy iniciamos el curso de probandos a nivel distrital
ya cada uno de los pastores estuvo avisando con tiempo para volver a hacer la inscripción de cada uno de ustedes, así es de que el día de hoy pues ya se inicia este curso de probandos y pues agradecemos al Señor por ello. Bueno, hermanos, pues esos son los avisos y también pues vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro orden de culto. Vamos a tener también una oración por los cumpleañeros y pues vamos a hacer esta oración y posteriormente continuamos con nuestro orden. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, porque sin duda alguna tú eres el dueño de la vida, eres la vida misma, Señor, y te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, Señor, que tú les concedes un año más de vida. Te agradecemos, Dios, porque sabemos que tú les has dado bendición hasta que sobreabunde, Señor, y también, Señor, si ha habido situaciones difíciles, también tú has sido sostén, Señor, y fortaleza en medio de todo ello. Te agradecemos por cada uno de ellos, tú los conoces por nombre, Señor, y pues nosotros nos unimos en gratitud, Señor, porque sabemos, Padre, que este año, sin duda alguna, también tú seguirás manifestando tu poder, Señor, en cada uno de ellos. En tus manos los ponemos, amado, y en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Con acción de gracias, hermanos, participaremos también del sacramento de la comunión, que nos acerca también a nuestro Señor, como lo hemos entendido, como un medio de gracia, como un canal que nos lleva a comunicarnos también directamente con el Señor. Participamos, hermanos, del sacramento de la Cena del Señor. Ustedes, los que verdadera y sinceramente se arrepienten de sus pecados y están en caridad y amor con sus prójimos, y hacen propósito de llevar vida nueva siguiendo los mandamientos de Dios, andando de hoy en adelante en sus santos caminos, lleguen aquí con fe y tomen este santo sacramento para su consuelo. Haced nuestra humilde confesión a Dios Todopoderoso, hermanos, allá en nuestros hogares. Oramos al Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, confesamos los pecados y maldades que cometemos contra tu divina majestad. Apiádate de nosotros y por el amor de tu Hijo, perdona lo pasado y concede servirte en novedad de vida, para gloria y honra de tu nombre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Dios omnipotente, nuestro Padre Celestial, que por tu gran misericordia has prometido perdonarle sus pecados a todos los que con sincero arrepentimiento y verdadera fe se convierten a ti. Ten misericordia de nosotros, perdónanos todos nuestros pecados y líbranos de ellos. Confírmanos y fortalécenos en toda bondad y condúcenos a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos gloria al Padre. Recordamos también que la misma noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó, hermanos, el pan, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Terminada la cena, también tomó la copa y lo dio a sus discípulos, recordándoles que la sangre de nuestro Señor Jesucristo iba a ser derramada por cada uno de nuestros pecados, hermanos, y de entonces también como hijos de Dios decimos: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo viene otra vez. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Nos unimos en la oración de humilde acceso. Sí. Señor, no presumimos de venir a tu mesa confiados en nuestra rectitud, sino en tu grande misericordia. No somos dignos de recoger las migajas debajo de tu mesa, mas tú eres misericordioso por naturaleza. Concédenos participar del sacramento de tu Hijo, que andemos en novedad de vida, crezcamos a su semejanza y siempre vivamos en Él y Él en nosotros. Amén.
Allá en casa, hermanos, quienes aún todavía no estamos en nuestros templos, participen del sacramento de la comunión y hagámoslo, hermanos, para nuestro beneficio, como dice también nuestro mismo ritual. Vamos a unirnos, hermanos, en la declaración comunitaria de compromiso. Unidos, dice así: Padre Celestial, suplicamos por tu bondad paternal, aceptes este sacrificio de alabanza y acción de gracias, que por los méritos y muerte de tu Hijo Jesucristo y por la fe en su sangre, perdone nuestros pecados. Nos ofrecemos a nosotros mismos como un sacrificio razonable, santo y vivo delante de ti, y que al participar de esta santa comunión seamos llenos de tu gracia y bendición celestial. Aunque no somos dignos de ofrecer algún sacrificio por nuestros pecados, te suplicamos nos perdones por los méritos de Cristo tu Hijo, por quien y con quien en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria sea a ti, oh Padre omnipotente, por siempre y jamás. Amén. Oramos, hermanos, recibiendo la bendición apostólica y el envío a través de nuestra pastora Gisela Sánchez. Vamos a tener esta oración. Que la gloria de la resurrección traiga nueva esperanza a nuestro ser, la victoria sobre la muerte terrenal dirija nuestros ojos a las promesas celestiales, que la tumba vacía nos lleve a dejar nuestros pecados a los pies de la cruz y que la esperanza, las promesas y el perdón de Dios reinen en nuestras vidas para siempre. Amén. Oramos. Te damos muchas gracias, Padre Eterno, porque nos has concedido, Señor, el poder tener este culto, Señor. Te damos muchas gracias por nuestros hermanos que se han unido, Señor, en sus diferentes hogares, Señor. Te agradecemos también, Padre Santo, porque al tomar este sacramento, Señor, nos recuerda, Señor, la esperanza que tenemos en ti, Señor. Gracias por fortalecer nuestras vidas, gracias por tu palabra que hoy has compartido, Señor, a través de tu siervo, Señor. Y te rogamos, Padre Celestial, Señor, que nuestra fe cada día se vuelva más fuerte, Señor, y que, Padre Celestial, aún en medio de las aflicciones, podamos siempre decir que nuestra fe y nuestra confianza en ti está puesta, Señor, y que no temeremos de lo que podría venir, Señor. Gracias te damos, amado, y en el nombre de Jesús te agradecemos tu bendición y te pedimos, bendito Señor, que tú seas con nuestros hermanos en donde quiera que se encuentren, que tú sigas guardando su salida y su entrada, que tú les sigas guardando, Señor, en sus trabajos también, Señor, y que Padre Celestial, Señor, en tanto nos volvemos a encontrar, Señor, en nuestros cultos, Señor, presenciales, Señor, pues tú sigue bendiciendo a cada familia. En tus manos nos ponemos y en el nombre de Jesús nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Amén.